Buenas noches, es un placer y un honor a través de este medio comunicarme con ustedes, su director y su consejero de Life Recovery Center, aquí sirviendo desde la ciudad de Denver, Colorado y Northland. En esta noche es un placer y un honor poder llegar a través de ustedes de este medio y hablar sobre un tema que nos afecta a todos nosotros como seres humanos. El tema del cual quiero hablar en esta noche es sobre el temor. Si nos ponemos a pensar, el temor es una emoción normal que todo ser humano experimenta en un momento u otro en su vida. Y cuando experimentamos el temor, lo experimentamos en nuestra vida personal, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, dentro de la familia y dentro de interacciones con otras personas dentro del trabajo. Entonces, esta es una de las emociones normales y unas emociones fuertes que tienden a dominar mucho nuestro comportamiento si no sabemos cómo controlarlo. Para empezar, quiero analizar un poco las tres áreas en el cual el temor afecta. Cuando nos ponemos a pensar en el temor, son tres áreas que tememos como seres humanos um, que nos afecte nuestra vida. El primero es tenemos el temor al fracaso. Tememos en nuestra vida, tememos que vayamos a quedar mal, que vayamos a emprender algún hecho o hacer alguna tarea y no poder cumplir con esa tarea y quedamos mal. Y por ende, nuestra persona deja mucho que decir, tenemos una mala reputación. Entonces, el temor al fracaso nos paraliza en muchas de nuestras acciones. Tenemos el fracaso al el matrimonio, fracaso en relación, fracaso en el trabajo, fracaso monetariamente, fracaso en el negocio. El temor al fracaso domina muchas áreas de nuestra vida y a veces por no fracasar o por el temor del poder fracasar, nos limitamos en emprender ciertas tareas en nuestras vidas. El segundo temor que tenemos que domina mucho nuestro comportamiento y nuestras emociones es el temor al rechazo. Como seres humanos estamos programados a ser sociales, a tener contacto, a tener relación con otras personas. Entonces, al pensar que vayamos a ser rechazados, ya sea íntimamente, con amistades, con familiares, culturalmente, socialmente, lo tememos bastante, porque como estamos programados a tener contacto, el rechazo es una emoción que nos paraliza. Entonces, si pensamos que tal vez corre el riesgo de ser rechazado, mejor evado la situación, mejor le saco la vuelta, no confronto la situación que pueda ponerme en una situación donde yo pueda ser rechazado, porque el rechazo puede más que tal vez el ser aceptado. Entonces, si yo corro el riesgo de ser rechazado, mejor evado toda esa situación y le saco la vuelta, no sabiendo que a veces el mismo temor al rechazo nos lleva al rechazo personal. Y ya luego doy una explicación más adelante. Tercer temor que tenemos es el temor al abandonamiento. Tememos tanto que nos abandonen. Como dije anteriormente, estamos programados a tener contacto, conexión con personas y el pensar y la idea de que alguien nos abandone, que quedemos solos en nuestras vidas, nos puede mucho. Entonces, si yo corro el riesgo de ser abandonado por decir algo, por hacer algo, por tomar una decisión, mejor me quedo callado, me limito, no emprendo esa tarea por no ser abandonado. Y si nos ponemos a pensar la combinación de estas tres cosas, el temor al rechazo, el temor al fracaso y el temor al abandonamiento, o simplemente con dos, si temo el ser rechazado y temo el fracaso, estas dos juntas pueden paralizar mi manera de pensar, pueden paralizar mi relación, pueden paralizarme en mi trabajo, pueden paralizarme en varias áreas de mi vida y no puedo salir hacia adelante por ese temor. Y en el futuro puede ser que pueda tener un arrepentimiento porque por temor al rechazo, al temor al fracaso,
no acepté el reto de salir hacia adelante y me quedé estancado. Estancado emocionalmente, estancado mentalmente, estancado en el trabajo, me quedé estancado en mi vida porque no tomé el riesgo de salir hacia adelante. Ahora, cuando nos ponemos a pensar en el fracaso, a veces me preguntan clientes, bueno, entonces si es tan malo, ¿cómo podemos ir en contra del temor? Para empezar, tenemos que entender que todas las emociones que experimentamos en nuestras vidas nos traen información sobre nuestra persona. Por ejemplo, si yo estoy experimentando temor en este momento, vamos a decir que estoy temiendo estoy temiendo el fracaso. Si corro el riesgo, por ejemplo, cuando estaba trabajando para el Estado y se me presentó la oportunidad de dejar mi trabajo del Estado con pensión, trabajo estable de 10 años, con todos los beneficios que uno desea. Cuando se me presentó la oportunidad de salir hacia adelante con mi propio negocio, lo primero que se me presentó es, ¿qué si fracaso? ¿Y qué si no me va bien? ¿Qué si no llego a lograr lo que deseo? ¿Qué va a ser de mi casa? ¿Qué va a ser de mi carro? ¿Qué va a ser de mi carrera? ¿Qué va a ser de mi reputación? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Todos los pensamientos de quién soy, mi don, mi carrera, lo que suele suceder es que exageramos el fracaso en diferentes áreas de nuestra vida, no solamente en esta decisión, sino en todas las otras áreas que pueden ser afectadas. Exageramos el fracaso. Entonces, el temor de ese fracaso en esas áreas y la exageración del fracaso en esas áreas me paraliza, me limita en tomar esa decisión. Entonces, hubo una ocasión que una amiga me dijo, se llama Laurita, y ella se me acercó y me dice, Alex, ¿qué estás haciendo aquí todavía? Tú ya estás listo para salir hacia adelante. Le digo, es que tengo un miedo al fracaso. Y me dijo, oye, Alex, ¿y qué si eres un éxito? ¿Qué si en vez del fracaso eres un éxito? Y me quedé pensando en un momento, le estoy dando tanta pila, tanta batería, tanta carga al fracaso que me olvido del éxito. Y eso es lo que suele suceder. Cuando nos enfocamos tanto en el temor simplemente es una información. Hey, ojo, ¿qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de las finanzas? Pues nomás ponte más ojos, échale más ojo, ponte más, como decimos, ponte más trucha, ponte más vigente a las finanzas y elimina ese temor informándote de lo que es lo que tienes que hacer. Si tienes miedo al no tener trabajo, pues mira, ojo, cuando se te presenta una oportunidad, toma la oportunidad. Simplemente el temor te está dando información de lo que puedes evadir. Si te pones las pilas y si te pones, si le echas ganas a esa área donde puedes ser exitoso. Entonces cuando me dijo, ¿y qué si eres exitoso? Dije yo, sí, ¿verdad? ¿Y qué si soy exitoso? Entonces me puse a pensar, bueno, tengo contactos aquí, tengo contactos acá, y empecé a enfocarme más en el éxito, en los pasos que puedo tomar para ser exitoso, en vez de enfocarme en la exageración del fracaso. Entonces empecé a cambiar el temor, en vez de paralizarme, el temor me sirvió como información para salir hacia adelante, hacia el éxito. Entonces cuando tomamos esta emoción como información para salir hacia adelante, aprendemos a no paralizarnos, específicamente en el fracaso. El segundo, el rechazo. Todo ser humano desea ser aceptado. Todo ser humano siente un placer, siente un gozo, una alegría al ser aceptado. Y una de las emociones más feas es el rechazo. Yo me acuerdo cuando mi persona, antes de salir y ser la persona auténtica y genuina que soy, uno de los grandes miedos que yo tenía como director juvenil en el sur de California es ser rechazado. Rechazado por quien soy, rechazado porque en la fe en la cual yo crecí, quién soy yo y cómo me identifico, no es aceptable.
Entonces, el temor al rechazo me rehusó a ser la persona que yo siempre era. Entonces, por no ser o por el miedo al rechazo, no dejé que yo fuera la persona auténtica y genuina que siempre fui. Entonces, hasta cierto punto, ciertas personas, por miedo al rechazo, no pueden ser las personas que son. Comprometen quién son, comprometen su autenticidad, comprometen su genuinidad, comprometen ser genuinos por darle placer ajeno a los demás, por no ser rechazado. Entonces eso nos lleva a comprometer quiénes somos como personas. Nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a un lugar muy oscuro, un lugar donde en medio de mucha gente nos sentimos aislados, nos sentimos hasta cierto punto solos. ¿Por qué? Porque no nos aceptamos a nosotros mismos y empezamos a experimentar el rechazo internalizado. Nos empezamos a rechazar nosotros mismos, a detestar nosotros mismos por darle placer ajeno. Entonces, a veces cuando estamos experimentando el temor al rechazo externo, por darle placer a la gente externa, nos rechazamos a nosotros mismos, causando mucho daño emocionalmente y psicológicamente por el miedo al rechazo. Sin embargo, si nosotros nos aceptamos por quienes somos, si nos aceptamos y nos amamos por quienes somos, lo que la otra gente piensa o diga no va a importar, porque al final de cuentas lo que nosotros valemos, ellos lo van a ver con el tiempo. Entonces, si nos ponemos a pensar el temor al rechazo, simplemente es de nuevo, información. Si una persona no te acepta por quien tú eres, tú tienes que tomar la decisión y poner un límite. Si quiero exponerme a esa persona y qué es lo que esa persona me está trayendo a mi vida. Por ejemplo, hay muchas personas que son tóxicas, muchas personas que no son saludables, muchas personas que solo traen negatividad a tu vida. Y a veces por el miedo al rechazo los traemos alrededor nuestro constantemente, sin darnos cuenta que nos están perjudicando, nos están limitando y nos están haciendo daño. Aún familia nos puede hacer daño, y también familia es tóxica, y a veces tenemos que tomar mucho en cuenta y tener mucho cuidado las personas que dejamos en nuestro medio ambiente. Y a veces cuando nosotros cortamos esas personas, cortamos por los sanos y no permitimos que esas personas tengan contacto con nosotros, empieza el proceso de sanidad, empieza el proceso de autoaceptación, empieza el proceso de crecimiento y evolucionamos con personas. Cuando nos separamos, vemos que no tenemos mucho temor, perdemos la inseguridad, porque hasta cierto punto nosotros hemos internalizado ese rechazo por el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Entonces, cuando estamos experimentando el temor hacia el rechazo, tenemos que tomar en cuenta, vernos en el espejo y ver, bueno, a final de cuentas, cuando me veo en el espejo, ¿valgo? ¿Me acepto por quien soy? Sí. Entonces, si me acepto por quien soy, no tengo que comprometer quién soy para dar placer ajeno. Debo de aceptarme tal y como soy. Ahora, este es un proceso, no un evento. Es decir, es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que toma mucho trabajo interno, mucho trabajo personal, mental, emocional, que eventualmente se lleva a cabo en nuestras relaciones externas. Pero no es imposible, es posible. El tercero es el temor al abandonamiento. Hay muchas personas que constantemente, como dije anteriormente, constantemente están en relaciones tóxicas, relaciones enfermizas, relaciones que no son saludables, codependientes por el miedo al abandonamiento. Hay mucha gente que dice, mejor prefiero estar con esta persona por lo conocido que por lo conocer. Entonces ya conozco cómo es, ya me acostumbré, entonces prefiero quedarme con esta persona a quedar abandonado. Y a veces hay muchas personas
que se quedan en relaciones tóxicas, se quedan en relaciones que no son saludables porque temen el abandonamiento. Ahora, si nos ponemos a pensar, el abandono simplemente viene a pesar de nuestra inseguridad. Todos nosotros tenemos una manera u otra o a alguien a que podemos acudir, pero todo tiene que pensar con uno mismo. Yo siempre le pregunto a clientes, ¿tú serías tu propio amigo fiel? ¿Tú serías tu mejor amigo? ¿Tú saldrías con tu persona? Si tú pudieras aprender una amistad contigo mismo, ¿serías esa persona de apoyo o tendrías tus reservaciones? Y cuando hago esta pregunta, muchas personas se toman un momento y a veces dicen, no, yo no sería mi amigo fiel. Y les pregunto, ¿por qué? Entonces empiezan a sacar verdades sobre su persona. Porque miento, porque soy inseguro, porque soy muy corajudo. Entonces empiezo a decir, entonces si tú mismo no te toleras, si tú mismo no te quieres, no te amas, entonces, ¿qué esperas de los demás? Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú tienes que dar lo que tú tienes. Si estás amargado, si estás enojado, si estás frustrado, si estás enojado, si cargas mucho resentimiento, eso es lo que vas a dar. Y a veces buscamos externamente lo que no tenemos adentro. Entonces, si yo tengo resentimiento, enojo, coraje, envidia, qué sé yo, amargura, yo no tengo alegría, felicidad, tranquilidad, voy a buscar a alguien que tenga lo que yo no tengo. Entonces ahí empieza una actitud codependiente. Entonces cuando yo consigo a alguien que tenga las cualidades, las características que yo no quiero, yo no tengo, no quiero que me dejen porque no tengo lo que ellos tienen. Entonces, cuando una persona tiene el miedo al abandonamiento, siempre los invito a analizarse a sí mismo. ¿Qué es lo que te falta a ti? ¿Qué es lo que no tienes por ti mismo, en ti, que estás buscando afuera? Porque si tú tienes el amor interno, si tú tienes la seguridad interna, no necesitas que temer el ser abandonado porque tú te tienes a ti mismo. Entonces, cuando una persona está experimentando el temor al abandonamiento, siempre pongo el espejo en frente de sí mismo. ¿Qué es lo que estás buscando afuera que tienes por dentro que no has hallado? El alquimista escribió en su libro que cada hombre tiene un tesoro que te está esperando. Cada hombre tiene un tesoro que lo está esperando y ese tesoro está por dentro. A través de la consejería, a través de la psicoterapia, ayudamos a los clientes a trabajar sobre estos temores, el temor al fracaso, el temor al rechazo y el temor al abandonamiento. Pero la invitación y el reto siempre ha sido emprender en el proceso de la psicoterapia, llegar, tocar la puerta, pedir la ayuda necesaria para poder dominar estos temores y no dejar que los temores nos dominan. Mi invitación para ustedes es que reflexionen sobre tus temores, el temor al fracaso, el temor al rechazo, el abandonamiento, y que analices en qué áreas necesitas que crecer, retarte, evolucionar, para no dejar que estos temores te paralicen, sino que te sirvan como información para crecer y salir hacia adelante. De nuevo, Alex Castro es de Denver, Colorado. Es un placer y un honor, y mucho ojo, que voy a estar saliendo con más videos en español también. Que pasen buenas noches.